Quiero llevarles, por favor, el día de hoy al segundo libro de Crónicas, porque el tema número 18 que voy a predicar en esta tarde se llama la oración de Josafat. Comentaba yo en el tema anterior que el libro de Crónicas es un libro realmente hermoso, es un libro muy bello, muy bonito. Y por eso quiero sacar varias enseñanzas de este libro que espero que sean de bendición para usted, que sean de bendición para ti, como lo han sido también para mí, hermanos, el poder estudiar. Esta serie de mensajes que tiene como título Hombres y Mujeres de Oración nos está llevando a conocer algunos personajes de la Biblia que quizás de alguna manera no son muy conocidos. Para algunos de nosotros tal vez no estamos muy acostumbrados a veces a examinar la vida de esos hombres y mujeres de la palabra de Dios y creo yo que esta serie nos está permitiendo conocer un poquito la vida de ellos. No estoy profundizando porque estoy haciendo énfasis únicamente en esta parte importante que es la oración. Quiero decirles, hermanos, si ustedes ya llegaron a Crónicas, quiero llamar su atención al frente y quiero decirles a manera de introducción que Josafat fue hijo de un hombre llamado Asa. Si usted ha venido cotidianamente a la iglesia, entonces recordará que la semana pasada yo prediqué acerca de la oración de Asa. Hablamos acerca de este hombre. Hoy vamos a hablar de su hijo, Josafat. Josafat era hijo del rey Asa. Dice la palabra de Dios que tenía 35 años cuando comenzó a reinar sobre el pueblo de Judá y que gobernó durante 25 años, es decir, murió más o menos joven. Tenía aproximadamente 60 años de edad, una edad sin embargo madura que le permitió dejar una huella. Hermanos, esto es algo muy importante. En el tiempo de los reyes, Josafat fue un hombre que dejó una huella visible en la historia del pueblo de Judá, del pueblo de Jerusalén. Y es una huella, hermanos, que bien vale la pena que cada uno de los hombres y mujeres, no únicamente los hombres, sino que también las mujeres de Dios, sigamos. Yo no sé si en alguna ocasión, hermano, tú has tenido la oportunidad de seguir las pisadas de alguien, de seguir las huellas de alguien. Nosotros que vivimos en la ciudad quizás no es muy habitual, no es muy común, pero si algún día has ido a un terreno donde hay pura tierra, o aquellos hermanos que han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de ir a la playa, ¿verdad? Nosotros vamos caminando sobre la playa, sobre la arena o sobre la tierra y se van quedando nuestras huellas. O incluso si vivimos en la ciudad, ¿verdad? Y un día quizás pisamos tierra o lodo y entramos a la casa, alguien nos pregunta, ¿de quién son esas huellas? ¿De quién son esas pisadas? Bueno, esta cuestión de dejar las huellas se ha usado en el mundo como una forma metafórica de decir que a veces es bueno seguir las pisadas de alguien, de una persona en particular. Josafat es un hombre cuyas huellas vale la pena seguir, porque nos van a llevar hacia un buen rumbo, hacia un buen destino. Y es muy importante entonces que estudiemos la vida de este hombre, porque es digna de imitar, y ojalá que los hombres y las mujeres que estamos aquí, aunque me voy a estar refiriendo a los papás, también lo quiero hacer a las mujeres, a los adolescentes, a los jóvenes, querramos seguir. Todo cristiano moderno debiera de conocer a profundidad la vida de Josafat para saber dónde están sus huellas, hacia dónde iban y entonces poder seguirlas. Punto número 1. Quiero hablar acerca de su carácter. Vayan conmigo, si ya están en Crónicas, segundo libro de Crónicas, al capítulo 20, versículos 1 y 2, y más adelante vamos a ver el versículo 17. De hecho, la predicación se centra en estos dos capítulos. Primero vamos a ver el capítulo 20, versículos 1 y 2, y después vamos a regresar al 17. Punto número 1, su carácter. Hermanos, ¿qué es el carácter? Si yo te preguntara qué es el carácter, o cómo es tu carácter, o cómo se forma el carácter de una persona, o sabes cómo se forma el carácter de una persona, qué lo influye, es algo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Bien, dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo,
contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Dice la palabra de Dios que una alianza de países estaban acercándose para atacar al pueblo de Judá, el pueblo que un hombre gobernaba, y este hombre se llamaba Josafat. Pero ¿cómo era Josafat, hermanos? ¿Cómo era su carácter? Investigué un poquito con el propósito de tener un concepto lo más amplio y lo más claro posible acerca de lo que es el carácter, y me gustaría leerlo. ¿Qué es el carácter? El diccionario dice que el carácter de una persona es la manera en la que ella reacciona habitualmente frente a una situación. ¿Tú quieres conocer el carácter de una persona, hermano? Ve cómo reacciona ante el gozo, ante la alegría, ante la tristeza, ante la adversidad, ante cualquier cosa, ¿verdad? Eso nos va a hablar de su carácter. No es algo, el carácter, dice el diccionario, no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado o se ve influenciado rotundamente por el medio ambiente en el que se desenvuelve una persona, así como la cultura, el entorno social donde cada individuo se forma. Es decir, en el hogar, aquellos que somos padres, ¿sí?, estamos influenciando positiva o negativamente en el carácter de nuestros hijos. Nosotros somos lo que fue nuestro padre o nuestra madre. Nuestro carácter hoy se influenció por el ambiente familiar, por el entorno social, por los amigos con los cuales nosotros vivimos, y también estamos haciendo lo propio, hermanos, en este caso con nuestros hijos. Pero ¿qué más es el carácter? El carácter es aquello que nos diferencia de nuestros semejantes y que es el resultado del aprendizaje social, las cuales están relacionados con los hábitos de cada individuo y la forma en la que reacciona frente a esas experiencias. Hermanos, ¿quién era Josafat? ¿Cómo era su carácter? ¿Qué lo influenció? Bueno, primero que nada podemos decir, hermanos, que nosotros podemos conocer a Josafat porque era un hombre que habitualmente reaccionaba de manera sabia y de manera correcta, hermanos, ante las circunstancias en la vida. Josafat era un hombre que habitualmente reaccionaba positivamente ante las circunstancias de la vida. Josafat fue un hombre, como ya lo dije hace rato, hijo del rey Asa, cuyo padre definitivamente lo influenció. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que el rey Asa fue un hombre que prácticamente toda su vida se caracterizó por amar a Jehová, tanto que revolucionó el tiempo en el que él vivía, trayendo una gran transformación, una gran renovación, especialmente religiosa, en su pueblo. Y la semana pasada yo decía que religioso no se centraba o no se centra en costumbres, en hábitos o en tradiciones, sino en aquello que uno puede llevar a cabo. Así que Josafat, hermanos, sin duda fue afectado positivamente por el carácter piadoso de su padre Asa. Definitivamente, hermanos, Josafat, como cualquier hombre, también vivió en medio de un pueblo idólatra, en medio de un pueblo rebelde. Sin embargo, su carácter, ¿verdad?, él no permitió que esto lo influenciara, porque al final de cuentas, jóvenes, señoritas, hermanos varones, padres de familia, hermanas, el carácter sí se influencia por lo que vivimos, pero cada uno de nosotros decide qué es lo que le va a influenciar en su vida. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso es que muchas veces yo como pastor he dicho que las personas no podemos culpar, es que es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa de tal persona, es culpa de la sociedad que yo sea así. Bueno, en parte hay una influencia, eso es un hecho. Pero al final de cuentas, los que decidimos qué nos va a influenciar y qué no, hermanos, somos nosotros. Y Josafat es un hombre cuyo carácter podemos ver, sí, que solía hacerle reaccionar positivamente, tomar decisiones sabias y especialmente, hermanos, relacionadas con Dios. De tal manera que podemos decir entonces que su padre Asa definitivamente influenció positivamente sobre su hijo, y ahora le tocaba a él, hermanos, manifestar eso que él estaba viviendo. Estamos en el punto número 1 y estamos hablando acerca de su carácter. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Josafat? De Josafat se nos dice que era un hombre de carácter firme, se nos dice que su reinado se caracterizó por la obediencia a Dios
pero sobre todo se dicen las siguientes cosas. Uno, vamos a regresar al capítulo 17, versículo 3. Se dice de él, la Biblia dice que su conducta hizo que Dios decidiera bendecirlo. La conducta de Josafat, sí, expresaba su carácter, y en virtud de su conducta, Dios decidió bendecirlo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y Jehová, ¿qué dice? Hay un hombre en la Biblia, aquí en el Antiguo Testamento, cuya vida cotidianamente registra, y Jehová estuvo con, y Jehová estaba con, y Jehová estaba con, y Jehová estaba con. ¿Quién era? José. ¿Quién era José? José era un hombre insignificante como yo, como cualquiera de los que estamos aquí, hermanos. Pero en virtud de la vida que tenía José, José llegó a ser el virrey, el segundo en el mando en Egipto, por la única sencilla razón de que él decidió en su vida, ¿sí?, seguir los mandamientos de Dios. Así que, jóvenes, señoritas, ¿ustedes quieren que Dios les bendiga? Hermanos varones, nosotros queremos que como padres de familia Dios nos bendiga y nos dé la capacidad de dejar una huella en el corazón de nuestros hijos. La primera decisión, ¿verdad?, en la que debemos mantenernos firmes, porque no creo que la vayan a tomar el día de hoy, yo espero que la hayamos tomado ya antes, es obedecer a Dios. Y si nosotros obedecemos a Dios, Dios en su gracia puede tomar la decisión de estar con nosotros. Dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Qué significa que anduvo? Significa que no solamente se dedicó a imitar lo que su padre Asa hizo, sino que sabiendo que David, su antecesor, había sido uno de los mejores reyes, que había comenzado con la adoración, vamos a llamarla así, más consagrada a Dios, él tomó la decisión incluso de imitarlos a ellos también. Hermanos, es probable que algunos aquí no hayamos tenido un padre. Y me refiero a un padre, obviamente todos tuvimos un padre, si no, no habríamos nacido. Me refiero a un padre presente. Quizá no todos tuvimos un padre, o no lo conocimos, como decía yo en la oración primera, durante la clase de escuela dominical. O a lo mejor algunos lo conocimos, pero por alguna razón, ¿verdad?, él no se hizo presente en nuestra vida. Muchos de ustedes saben, ¿verdad?, y yo lo digo respetuosamente, que está mi mamá, a quien yo amo y siempre he dicho que admiro por el trabajo que ella hizo con nosotros. Yo soy hijo de un padre alcohólico, ¿verdad?, un albañil que tomó la decisión de vivir su vida completamente desde que yo tuve uso de razón. Mi padre fue un hombre alcohólico y de hecho él murió en la calle, ¿verdad?, precisamente por la vida que él llevó. Yo no recuerdo, me costaría recordar un momento, es más, creo que él nunca conversó con nosotros. En algún momento de su vida quizás me habrá dicho alguna cosa. Yo les podría decir que la única vez que yo me emborraché en la vida fue con mi padre, porque él me dio, era yo un niño, ahí está mi mamá, ¿verdad?, iba yo creo que quinto, sexto de primaria. La única vez en mi vida que yo me emborraché fue con mi padre, porque él me dio a beber pulque, ¿verdad? A él le encantaba el pulque y entonces yo estaba trabajando con él, haciendo un pisito ahí en la casa y pues ya se imaginarán lo que le dijo a mi mamá cuando se dio cuenta que me había motivado, ¿verdad?, a beber. Pero no me avergüenzo de eso, porque mi madre siempre nos enseñó a amar a mi padre y a respetarlo, ¿verdad? De hecho, yo lo recuerdo con mucho respeto, porque es algo que ella nos enseñó. Ella siempre nos dijo que nosotros teníamos que respetar a nuestro padre y que si lo encontrábamos tirado en la calle, lo levantábamos y lo llevábamos. A veces iba todo orinado, todo sucio, a veces nos iba gritando majaderías, tú eres un quién sabe qué, y la gente después se nos queda viendo, sí papá, sí papá. Y llegábamos a casa y mi mamá nos decía, mira, si tu papá te levanta la mano, si tu papá te va a pegar, si tu papá te dice algo, hijo, mejor salte, pero no le levantes la mano a tu padre, nunca le respondas, nunca esto, nunca el otro, ¿verdad? Y esa fue la manera en la que nosotros vivimos en casa. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, porque yo conocí un padre mejor, es Dios, ¿verdad? Yo tenía 13 años cuando llegué aquí a la iglesia y entonces yo aprendí que había un Padre en los cielos que uno podía seguir y que uno podía imitar. Definitivamente nunca he sido el mejor hijo, ni mucho menos el mejor cristiano, y por lo tanto no soy el mejor pastor. Pero sí les puedo decir, hermanos, que uno es quien toma la decisión de qué va a influenciar en el carácter.
¿Sí me explico? Nosotros somos los que decidimos qué es lo que va a influenciar, hermano, nuestro carácter. Y si nosotros decidimos, ¿verdad?, obedecer a Dios, quizás Dios en su gracia, entonces decide estar con nosotros porque seguimos el ejemplo. Entonces, ¿a qué voy? Josafat sí tuvo un padre y de hecho tuvo un tatarabuelo llamado David a quien imitar. Tú y yo no lo tenemos, pero sí tenemos a Josafat. ¿Sí me explico? Sí tenemos a David, sí tenemos a Cristo. Sí tenemos hombres y mujeres en la Biblia a quien nosotros podemos imitar para que entonces Dios esté con nosotros. Estamos hablando del carácter de este hombre llamado Josafat y estamos diciendo que era un hombre a quien Dios tomó la decisión de bendecir. 2, es un hombre que con orgullo obedecía los mandamientos de Dios. Hermanos, me fascinó esto que quiero compartirles el día de hoy. 17:10. Segundo de Crónicas, 17:10. Vean lo que dice, hermanos, el versículo. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y se animó su corazón. Hablando de Josafat, hermanos, llevamos su atención al frente. ¿Qué significa esto de que se animó su corazón? Significa por lo menos lo siguiente, que este muchacho o que este hombre tomó la decisión de seguir a Dios, la decisión fuerte. Él dijo, yo voy a seguir a Dios y nada me va a evitar que yo lo adore. Significa andar con orgullo en los caminos del Señor. Significa estar profundamente comprometido con algo. Hermanos, ¿cuán comprometidos estamos nosotros con Dios? ¿Nos sentimos orgullosos de ser cristianos? ¿Nos sentimos orgullosos de ser hijos de Dios? Hemos tomado la fuerte decisión de seguir por los caminos de Jehová, de seguirlo de tal manera que decimos, es que nadie va a hacer que yo me aleje de los caminos de Dios. Mi esposa puede ya no querer seguir a Cristo, pero yo voy a seguir a Cristo. Mis hijos un día quizás quieran no venir al Señor, pero yo voy a seguir al Señor. Y si alguien me pregunta, ¿tú eres cristiano? Yo voy a decir, sí lo soy, con orgullo. A veces decimos, si tú quieres orgullosamente, si te preguntan del fútbol, por ejemplo, ahorita que está en el Mundial, ¿no? Bueno, pues obviamente todos vamos a ser orgullosamente mexicanos, pero aquellos que les gusta algo, orgullosamente soy tal, o cual, o aquello. Está bien, eso es bueno estar orgullosos de algo, de una playera universitaria, de una camiseta laboral, de una familia, de un apellido. Pero algo que nos debiera de hacer sentir orgullosos es ser hijos de Dios. Hermanos, aquellos que nos gustan las redes sociales, a mí sinceramente me gustan, hermanos. ¿A qué te gusta darle like? ¿A las tonterías que muchas veces algunos publicamos? ¿A toda una sarta de verdad de incoherencias? ¿Se han dado cuenta, jóvenes y señoritas, que muchos de los que están aquí a veces comparten ideas de sitios vulgares? Y ni siquiera se dan cuenta que el sitio dice una mala palabra, una grosería, pero como les da risa lo que comparten, lo comparten. Y yo digo, oye, este es maestro de escuela dominical, este es un joven de la iglesia, y ve lo que están compartiendo. Le damos like a cualquier tontería. Pero alguien publica un verso que habla de Dios, que habla de consagración, que habla de santidad. Publicamos la predicación de la iglesia. ¿Cuántos le ponen like? No, pues no, ¿qué tal si ven mis amigos, verdad? Y me empiezan a preguntar que por qué le doy like a eso. ¿Por qué no estamos orgullosos? Pero Josafat dice, animó su corazón. Él estaba orgulloso. Oye, pero es que eres el rey. Y ahorita vamos a ver qué tipo de rey era. No era cualquier rey, hermanos. Era un rey impresionantemente grande, poderoso, sabio, inteligente. Realmente bendecido, se sentía orgulloso. Tú eres el mejor de tu clase. Eres la más bonita de tu casa. ¡Qué bueno! Eres el que tiene un mejor puesto en el trabajo o un menor, no importa. Sintámonos orgullosos, hermanos, de seguir a Cristo. Para que entonces Dios tome la decisión, si Él así lo quiere, de bendecirnos. 3. No solamente Dios decidió estar con él, no solamente con orgullo obedecía los mandamientos de Dios, sino que guiaba a otros hacia Dios, en este caso a su pueblo. 17, 7 y 9, dice la palabra de Dios. Y al tercer año de su reinado, es decir, ya una vez establecido muy bien su estructura gubernamental, envió sus príncipes, Benjaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, parece trabalenguas, hermanos, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá
teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Hermanos, muy pocas veces en la Biblia se utiliza la frase que acabamos de leer nosotros hace un momento, que dice que traían el libro de la ley. Pero yo quiero que tú te imagines que en aquel tiempo no era una Biblia como esta, era un rollo. Y entonces, hermanos, este Josafat, como buen rey, no solamente tenía una copia de esa ley, sino que mandó a los sacerdotes, a los levitas y a sus príncipes para que supervisaban, y ellos iban con ese libro de la ley por todos lados, hermanos, por todas las provincias del pueblo, para que el pueblo completo caminara como él en los mandamientos de Dios. Porque él dice, si Dios me está bendiciendo a mí, porque yo estoy siguiendo sus mandamientos, entonces yo quiero que mi familia, quiero que mis amigos, quiero que los habitantes de mi pueblo sean bendecidos también, y para que eso ocurra, entonces yo los voy a encaminar al conocimiento de Dios. Hermano, yo no te voy a juzgar si tú me dices que tu mejor amigo es incrédulo. No te voy a juzgar por eso. En parte lo entiendo, porque casi no pasamos tiempo con los hermanos. Lo ideal sería que nuestros mejores amigos y mejores amigas fueran personas del templo, de la iglesia. Pero ok, tú dices, yo tengo un mejor amigo. ¿Lo has conducido a Cristo? Tengo una mejor amiga. ¿Le has hablado de Dios? ¿Te preocupas porque conozca a Cristo? ¿Te gustaría que Dios bendijera a tus mejores amigos, a ese maestro, a ese compañero, a ese jefe, a ese familiar, que Dios lo bendijera como a ti? Tienes entonces que conducirlo a los pies de Dios. Tienes que conducirlo y tienes que traer tu Biblia cargando, ya sea físicamente o electrónicamente, que hoy en día es la facilidad de poder hacerlo, para que en cualquier momento tú puedas compartirle precisamente lo maravilloso que es este libro. Decía yo la semana pasada que me preocupaba ver a algunos jóvenes que les gusta mucho la lectura, ¿verdad? De libros seculares, gruesos, grandes. Tampoco lo juzgo, honestamente a mí también me gusta leer, y a veces leo libros que no son de autores cristianos, ¿verdad? Ok, no hay problema, nomás ten cuidado con lo que lees, lo que entra en tu cabecita. El punto es, si tú eres capaz de leer un libro de ese tamaño, ¿cómo no es capaz o cómo no soy capaz de leer la Biblia? ¿Nos damos cuenta? 4. Dice la Biblia que este hombre hizo que los demás reyes, dice la Biblia de este hombre que Dios hizo que los demás reyes le temieran. Hizo que los demás reyes le temieran. Segundo de Crónicas 17, 10 y 11. Jóvenes, señoritas, hermanos varones, hermanos casados, hermanas, ¿tienes problemas con alguien? ¿Alguien abusa de ti? ¿Alguien ahí en la escuela te ha hecho bullying? ¿Algún compañero de trabajo es abusivo? Porque también en los adultos hay bullying, hermanos. O sea, eso pasa en todos los niveles, porque lamentablemente vivimos en una sociedad corrompida. En todos los niveles, créanme, hermanos, pasa todo eso. ¿Y a ti te gustaría que eso ya no pasara? ¿Te gustaría que de manera contraria las personas te respetaran? No es yendo al gimnasio para que te puedas agarrar a trancazos con todos ellos. No es metiéndoles chismes como ellos los han metido contra ti también. No es que un día te armes de valor, ¿verdad? Y los confrontes o les rayes el coche. No, es temiendo a Dios. Dice la Biblia, en 2 de Crónicas 17, 10 y 11, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Hermanos, ¿por qué temían a Josafat? ¿Porque era muy valiente? ¿Porque era un gran guerrero, que de hecho lo era, como lo vamos a ver en el punto 5? Porque Dios hizo que los demás lo temieran, lo respetaran.
¿Sí nos damos cuenta? Si tú quieres que alguien te respete, que no sea porque eres el más inteligente, o el más aplicado, o el que trae más dinero en la bolsa, sino porque Dios hace que por tu obediencia y la mía, los demás nos respetan. Y para que los demás nos respeten, lo primero que tiene que haber en nuestra vida, hermanos, ¿saben qué se llama? Consistencia. Cuando un hermano, una señorita, un joven viene conmigo, pastor, es que mis amigos no me dejan, es que mi familia, ok, ora a Dios y sopórtalo, pero sé consistente. Es decir, mantente firme. Y si tú te mantienes firme en los caminos de Dios, un día los amigos que hoy te juzgan son los que te van a defender. Un día los amigos o las amigas que hoy se voltean contra ti, ¿verdad? Y que te levantan cosas son los que el día de mañana van a hablar por ti. Tú no vas a tener que hacerlo, porque ellos van a ver tu consistencia, tu respeto, tu amor, tu carácter, lo que tú eres. Que no te dejas doblegar, que te has mantenido firme en los caminos de Dios. Y entonces los demás van a decir, ¿sabes qué? Mira, no te metas con él, no te metas con ella, porque él no se mete contigo. Y ¿sabes qué? Mira, a él no le digas nada. ¿Quieres algo? Ven con nosotros. Porque él es diferente, ella es diferente de nosotros. Y la gente que alguien te hacía algo, te va a respetar y se va a acercar contigo. Y quizás un día te digan, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, la verdad es que, pues, tú me conoces, yo así soy, pero ¿podríamos ser amigos? ¿No te gustaría que eso pasara? Eso hace Dios. El libro de Proverbios dice, si mal no recuerdo, el 16, que a los que tememos a Jehová, aun a nuestros enemigos, hace estar en paz con nosotros. Si nos damos cuenta, hermanos, esa es la clave. El carácter cristiano, el carácter dominado por Dios. 5. La Biblia dice, no lo vamos a leer, es una porción un poquito más grande, pero allí mismo los que toman nota, 17 del 13 al 19, que Josafat tenía un ejército de 1.160.000 hombres. ¿Nos podemos imaginar esto? 1.160.000 hombres, sin considerar los soldados que guardaban las ciudades fortificadas. Él tenía un ejército distribuido, poderoso, fuerte. Y por si fuera poco, la Biblia dice que su ejército estaba formado por hombres valientes. Es decir, no eran cobardes como yo, ¿verdad? Que vienen 2 o 3 y digo, mejor le corro. No, estos eran soldados. Eran soldados valientes que iban a la batalla, iban a la guerra y estaban dispuestos a enfrentar si su rey, ¿verdad?, daba la orden. Punto número 2, su prueba. Hablemos de la prueba. Hermanos, qué maravillosa sería la vida si una vez que nosotros tomamos la decisión de andar en los caminos de Dios, ¿verdad?, de entender que este libro, ¿verdad?, nos habla de un Dios vivo, de un Dios real y de un Dios altísimo, y como consecuencia nos bendijera, y como una consecuencia mayor, no tuviéramos problemas en la vida. Eso sería fantástico. Pero si la vida fuera así, entonces ¿cómo crecería nuestra fe? Entonces, ¿cómo nos forjaríamos un carácter más estable, más fuerte? ¿Cómo sabríamos, cómo probaríamos la fidelidad de Dios? ¿Cómo nos daríamos cuenta que el Dios poderoso, ¿verdad?, de Josafat está con nosotros, si no es que haya un momento en la vida en la que Él permita entonces que algo pase en nuestra vida? Eso es lo emocionante, hermanos, de ser cristianos. No veo muchas sonrisas. O tal vez yo no me expliqué con claridad. Lo emocionante de ser cristiano es cuando Dios decide, te voy a probar. Ahora no estoy diciendo que ya llega el momento en que nos abrimos la playera y tenemos una S aquí. No. Lo que estoy diciendo es, Dios en su gracia, si estamos en sus caminos, Él nos va a demostrar quién es Él, no quiénes somos nosotros. Es a lo que voy. Eso es lo emocionante. Yo en una prueba no voy a demostrar cuán bueno soy, porque yo no soy bueno, hermanos. O cuán digno soy, porque no soy digno, sino cuán grande es Dios. Y entonces hubo un momento en el que Dios permitió que una serie de naciones se unieran para ir a atacar a Judá. Y entonces llegamos al capítulo 20, versículo 3. Vamos a leer en este momento del 3 al 9. La palabra de Dios dice así. Entonces él tuvo temor. Sí, hermanos, sí dice eso.
él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, dice la Biblia, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. ¿Y qué dice? Y salvarás, dice Josafat. Hermanos, como todo en la vida de Josafat era el momento de que llegara la prueba. Todo marchaba muy bien, hermanos, en la vida de Josafat. Sin embargo, ocurrió algo que dice la palabra de Dios que le hizo experimentar a Josafat algo. ¿Qué fue, hermanos? Temor. Porque un enemigo poderoso venía a atacarle. Y la pregunta es, hermanos, ¿es malo tener temor? No. El temor, hermanos, no es malo. El temor es bueno. De verdad, el temor es bueno. Me preguntaba el hermano que daba la clase de escuela dominical: pastor, ¿usted después de tantos años algún día ha dejado de tener nervios antes de predicar? Le decía: no, nunca los he tenido. Yo empecé a predicar a los 16 años de edad, hermanos, tengo 52 años. Y me dan muchos nervios cada que yo paso a predicar. Cuando yo voy a una iglesia y me invitan, y ya está nuestro invitado, y ya le vamos a dar el tiempo, pero vamos a poner otro canto, pero vamos a dar otro anuncio, y yo por dentro estoy así como que a ver a qué horas, ¿no? Y ya cuando paso ya estoy temblando, digo: Dios mío, con lo que me gusta, sí, pero no es malo, porque nos recuerda una cosa: nuestra debilidad, para no depender de nosotros, sino de Dios. Así que no es malo tener temor. Josafat tuvo temor, claro. ¿Que no confiaba en Dios? Es lo que vamos a ver ahorita. El temor nos capacita para reaccionar, para guardarnos del peligro, para saber reaccionar. Es más, Dios fue el que nos dio la capacidad, hermanos, de sentir temor. No nos avergoncemos si algo nos da temor, hermanos. Porque el problema no es el temor. El problema es cuando permitimos que el temor nos atrape, porque el temor es el peor enemigo del ser humano y por ende del cristiano también. Por eso es que la palabra de Dios dice, ¿verdad? O dicen los que han estudiado a profundidad la palabra de Dios, que una de las frases que se repiten más en la Biblia es: no temas, no temas, no temas, no temas. Porque dicen también los que han estudiado el conocimiento humano que dentro de las 8 emociones básicas que tiene el ser humano, la más peligrosa es el temor. Porque todas las 7 emociones, hermanos, cambian en el momento en el que la situación cambia, pero el temor no, el temor se queda, el temor nos atrapa. Y el temor muchas veces nos lleva, hermanos, a salir huyendo y en el peor de los casos a tomar decisiones, hermanos, equivocadas. Como hijos de Dios nunca debemos de sentirnos, hermanos, abatidos o temerosos ante las circunstancias, hasta el punto de que no sabemos qué hacer, porque hasta los grandes hombres y mujeres de la Biblia, hermanos, tuvieron temor. ¿Qué fue lo que hizo Josafat cuando escuchó la noticia y tuvo temor? Reaccionó de inmediato, hermano Fernando. Dice: humilló su rostro para consultar a Jehová. Lo primero que hizo fue postrarse en el suelo, pegar su frente contra el suelo. Era la forma absoluta de humillación, ir con Dios. Pero él tenía 1.160.000 hombres, hermanos. El ejército que venía sí era poderoso, era casi 150.000 soldados. Pero él sabía que lo que tenía que hacer primero era humillarse. ¿Y qué implica la humillación, hermanos?
Primero que nada, hacer a un lado nuestro egoísmo. Es que yo puedo, es que yo tengo, es que yo sé, es que yo he hecho, es que yo he logrado. ¿Dónde está? Échenmelo, yo mira, ahorita puedo. No, no, no. Humillarse es decir, Señor, aquí el único que tiene que resaltar eres tú. ¿Qué tengo que hacer? Si bien es cierto, hermanos, Josafat tuvo temor, no se quedó paralizado. No consultó a agoreros o adivinos para saber qué hacer. No contrató sicarios, es decir, soldados de otros países para que vinieran a ayudarlo. Él tomó la decisión correcta. La misma decisión que tú y yo debemos de tomar, hermanos, cuando algo ocurre en nuestra vida. Buscar a Dios. Humillarnos, hermanos, delante de Dios. Ahora sí, hermano Fer, en oración. Pero hay algo interesante. Hay algo interesante que vamos a ver en Josafat que hasta ahorita no hemos visto prácticamente en nadie más en la Biblia. Dice la palabra de Dios en la porción, hermanos, que nosotros acabamos de leer, que Josafat antes se humilla delante de Dios, se levanta él, va a invitar a su pueblo a hacer lo mismo, pero antes de invitar al pueblo a orar, él hace algo. ¿Qué es? Proclamó ayuno. Él entendió que los países que se habían aliado eran países fuertes. Así que la batalla realmente se presentaba peligrosa. Y él dijo, esto requiere de algo especial. Y entonces manda a todo el pueblo a proclamar ayuno. Hermanos, debemos de ayunar nosotros también, especialmente cuando estamos frente a situaciones difíciles, que parecen imposibles. Tenemos que ayunar. Un hijo rebelde, un esposo rebelde, una esposa rebelde, problemas difíciles en la escuela, compañeros, trabajos, yo te decía hace rato, abusos, injusticias, tienes algún pleito legal, alguna situación económica de gran aflicción, ayuna. Ahora, tú me preguntarías, hermano Germán, ¿por qué? Porque en el Evangelio de Mateo, no lo busquen, capítulo 17, versículo 2, el Señor Jesucristo recibe a dos discípulos y dicen, Señor, nosotros no pudimos enfrentar esta situación, echar fuera este demonio. ¿Por qué no pudimos? Y Jesús les dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, era necesario que ustedes cuidaran su vida espiritual hasta el punto de que fueran capaces incluso de sacrificar algún día de alimento físico para alimentar tu espíritu a través de la oración y tener una comunión conmigo para que yo pueda, ¿verdad?, demostrarte el amor que tengo hacia ti. Y la situación entonces, por eso requería, hermanos, un día de ¿qué? De ayuno. ¿Sí nos damos cuenta? Eso es algo muy importante. El ayuno haría que todo el pueblo escuchara, que todo el mundo se sometiera, que todo el mundo se humillara, porque cuando ayunamos, finalmente nos doblegamos y ponemos en las manos de Dios todas nuestras necesidades, hasta la más elemental, hermanos, elemental que es la comida. Y entonces sí, dice la palabra de Dios que una vez hecho esto, Josafat se levanta delante de todo el pueblo y hace una oración hermosa. Una oración, hermanos, ya el pueblo está en ayuno, ahora están listos para orar. Y en la oración, hermanos, de Josafat, nosotros vamos a aprender por lo menos dos cosas importantes. La primera, que en cada oración debemos de reconocer tres cosas. Uno, la majestad de Dios. Versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Hermanos, ¿qué significa la palabra majestad? La palabra majestad significa grandeza, superioridad y autoridad sobre otros. Cuando nosotros oramos, hermanos, oramos al Dios único, al Dios que está por encima de todos los dioses, por encima de cualquier otro Dios que no lo hay, pero que para el ser humano lo hay, incluso por encima de Satanás mismo. ¿Por qué el cristiano está en que no debe de temer a Satanás, que no debe de temer al diablo, que no debe de temer a sus demonios, porque los puede pisotear? No.
¿Cuántas veces he dicho que es un error decir, y yo te pisoteo en el nombre de Cristo, y yo ato a Satanás? Hermanos, si Satanás estuviese atado, hoy lo ataron muchas iglesias. ¿Cuándo se les olvidó desatarlo? Porque anda haciendo maldad por todos lados. Pero los seres humanos, ¿verdad? En ignorancia nos dejamos llevar por eso. Hermano, tú y yo no podemos atarlo, discúlpame. Y cuando tú crees que puedes hacerlo, no tienes idea o no tengo idea de quién es Él. Pero no le tememos porque con nosotros está Dios, el Dios que está por encima de todo. Y por eso le dice, ¿no eres tú Dios en los cielos? Es decir, tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¡Ojo! ¿Por qué Josafat se humilló ante Dios? Porque tú eres el que tienes dominio, porque tú eres el rey. Yo solo soy tu siervo, Señor. Y como yo soy tu siervo, yo no puedo simplemente disponer del ejército y llevarlo a la batalla. Por eso vengo primero y te pregunto a ti. Hermanos, Dios tiene que ser nuestro rey también. Yo quiero invitar a los jóvenes que están aquí, que van a entrar a la preparatoria y especialmente a la universidad. Ustedes van a empezar a tomar una carrera profesional que van a ejercer durante toda su vida. Conságrensela a Dios. Las carreras profesionales nos dan la oportunidad de escalar cosas bonitas en la sociedad en la que vivimos, y yo le ruego a Dios que todos los que están aquí un día ocupen buenos cargos en sus trabajos. Pero no es eso realmente lo que llena el corazón. No eres tú. Deja que sea Dios. Y para que sea Dios, antes de que tú vayas a cualquier batalla, primero recuérdate que el rey de tu vida no es tú, no soy yo. El rey de mi propia vida es Dios. Y eso es algo que únicamente se reconoce en oración, en oración. Inciso B, la segunda cosa que tenemos que reconocer, además de la majestad de Dios, es su poder. Dice este versículo 6, no está en tu mano tal fuerza, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo explicamos ese tal? Como algo que, hermanos, como algo inmenso, Israel, ¿no es cierto? Decimos, es que mira lo que dice la Biblia, porque de tal manera, es decir, es algo que no se puede describir, es algo grande, es algo inmenso. Es exactamente eso. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Es decir, Dios puede hacerlo. Dios tiene el poder de hacerlo. Y la tercera cosa que tenemos que reconocer es que Dios es alguien digno de nuestra confianza. Porque le dice Josafat en el versículo 9, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú, ¿qué dice? Nos oirás, y por lo tanto, pero ¿cuál es una de las mayores quejas del cristiano, hermano? Cuando hemos permitido que las circunstancias nos desalienten. Es que Dios no escucha mi oración, es que Dios no me responde, es que Dios no me ama, es que Dios esto. Hermano, discúlpame. Pero cuando yo digo que Dios no me oye, yo estoy diciendo que Dios es mentiroso y que todo lo que dice en su palabra es mentira. Porque la Biblia dice siempre que cuando una persona clama, Él escucha. Y cuando yo digo que Él no me responde, yo estoy diciendo que en segundo lugar, ¿verdad?, es engañador. Porque Él me dijo que me iba a responder y no lo ha hecho. Pero Dios siempre responde. Y cuando yo oro a Dios, yo tengo que orar confiando en que Él escucha y responde. En cualquier cosa en la vida. No importa cuán difícil sea, cuán grande sea el enemigo, cuánto temor hayamos sentido en el momento. Y la segunda cosa que tomamos en cuenta, hermanos, en la oración de Josafat es la siguiente, que debemos de ser específicos, versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir. Es decir, le dice a Dios perfectamente cuáles son los enemigos que tienen que tratar. Como claros debemos de ser nosotros y específicos ante aquello que queremos poner delante de Dios. Además también aprendemos que debemos de reconocer nuestras debilidades. Vamos a ver lo que dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos.
Hermanos, sinceramente, ¿creen ustedes que Josafat no sabía qué hacer? ¿Que no tenía la fuerza? Sí. Pero comparado con lo que Dios o a lo que Dios podía llevarle, es como si él fuera ignorante. Ese es un punto. El cristiano es una persona que siempre, al compararse con Dios, dice: Señor, yo ante tu sabiduría, ¿qué soy? Ante tu fuerza, ¿cuál es la mía? Ante tu majestad, ¿quién soy yo? Ahora bien, cuando una persona ora de esta manera, primera pregunta, ¿qué podemos esperar de Dios? Segunda pregunta, ¿qué tipo de respuesta podremos ser capaces de aceptar de Dios? Va de nuevo. Cuando un cristiano ora con la misma convicción que Josafat, ¿qué puede esperar de Dios? Pero sobre todo, ¿qué tipo de respuesta es capaz de aceptar de Dios? Porque muchas veces, y ese es el punto número 3 de la predicación de hoy, la respuesta de Dios no es precisamente lo que nosotros quisiéramos escuchar. Hermanos, ser cristianos, escucha esto, ser cristianos muchas veces va en contra de toda lógica. Porque decimos, es que lo que usted dice, hermano Germán, lo que dice la Biblia, es que no se me hace lógico. El problema del ser humano, como racionales que somos, es que a todo le queremos encontrar lógica. Y por eso, ¿verdad? La filosofía está, no toda, pero muchos filósofos están en contra de la palabra de Dios porque no les hace lógica, ¿no? Porque no tiene nada que ver, porque muchas veces la filosofía nos dice derecha, pero la Biblia dice izquierda, ¿no? O la comprensión humana nos dice adelante, pero la palabra de Dios nos dice para atrás. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces aprender. Tiene que llegar un momento, hermanos, en la vida del creyente. Lamento que hoy no esté el hermano Juan, y no está no por negligente, sino porque le toca trabajar. Pero yo recuerdo, Yerín, que tu papá un día, ¿verdad? Él decía que el cristiano es una persona que tiene que creer ciegamente en Dios. Bueno, hoy estoy de acuerdo con la expresión que él dijo en aquella ocasión, porque yo le decía sí cuando se trata de creer su palabra. Yo dije hace rato que Josafat es un hombre cuyas huellas vale la pena, hermanos, seguir. Porque quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios. Quiero que veamos qué respuesta le dio Dios, segundo de Crónicas 20, 14 al 17. Dice la palabra de Dios: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, escuchen esto, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermano, sinceramente, ¿no encuentras tú aquí algunas expresiones un poquito contradictorias? Pregunto. Sí, una batalla pero solamente para observar. Le dice: párate, estate quieto, no hagas nada, pero luego le dice: sal a la batalla. No es tuya la guerra, es de Dios, pero ve. Yo creo que lo que Josafat esperaba de Dios, ¿verdad? Como rey de reyes y rey sobre las naciones, era un plan de guerra. Porque venía un poderoso enemigo, ¿no es cierto? Señor, ¿cuál es el plan de guerra? ¿Por dónde ataco primero? Porque al final de cuentas era una batalla. ¿A quién mando primero? ¿Iré yo primero? ¿Cuál de mis generales va delante de mí? ¿Cuál de mis príncipes tiene que enfrentar qué batallón? Pero no es un plan de guerra, cuando menos no humano. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos? Sí es un plan de guerra, solo que divino. Y dice Dios: porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos. Y es ahí donde tenemos problemas los cristianos. Cuando creemos que tenemos la capacidad de comprender los planes de Dios en nuestras vidas. Por eso muchos nos deprimimos. Es que no comprendo lo que Dios quiere en mi vida. Es que no comprendo lo que me está pasando. Es que no comprendo por qué pasó esto. ¿Y quién te dijo que tenías que comprenderlo todo? ¿Quién puede comprender a Dios? Dice su palabra, cuán insondables son sus caminos, dice la palabra de Dios en Romanos. Cuán inescrutables. ¿Sí nos damos cuenta? No, él oró. Quiero que veamos en este momento que Josafat ora a Dios y entonces Dios le responde. ¿Ya oraste? ¿Es cierto que crees que soy que tengo y que yo soy el rey de reyes? ¿Es cierto que crees que yo tengo el poder? ¿Es cierto que tú crees que no hay otro como yo? ¿Es cierto, verdad, que soy inigualable? Ok, entonces déjame actuar a mí. Punto número 1. No temáis ni os amedrentéis, dice el versículo 15. ¿Qué es amedrentarse, hermanos? Es sentir presión. Cuando alguien te amedrenta, es que alguien te está presionando para algo, en este caso para lastimarte, para presionarte, para hacer algo. Él finalmente tenía que tomar una decisión. No temáis ni os amedrentéis. Alguien puede buscar en la Biblia el Evangelio de Juan capítulo 14 y leerme el versículo 27, por favor, hermanos. El Evangelio de Juan, y cuando lo tenga, póngase de pie, léalo fuerte, Juan 14, 27. Y quiero que escuchamos, Esteban, fuerte, hermano. Dice así en la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amedrentarse es turbarse, es temblar de miedo por la presión que nos hacen sentir las circunstancias. Así que lo primero que hace Dios con Josafat, ¿qué es, hermanos? Tranquilo. Tranquilo. No caigas en ansiedad. No te desesperes. Tranquila. Pero es que, Señor, mira, viene el enemigo y los príncipes me están preguntando por esto. No te dejes presionar. Porque cuando nos dejamos presionar, tomamos decisiones equivocadas. Dejamos de oír a Dios cuando actuamos por presión. No. Dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 2. Dios le dice, no es tuya la guerra, no es vuestra la guerra, dice el profeta, sino ¿de quién? De Dios. Y esto es lo que nos cuesta mucho. Hermanos, ¿creemos que Dios es un Dios poderoso? ¿Estaríamos hoy dispuestos a dejar de luchar por aquello que nos preocupa para únicamente esperar la respuesta de Dios cuando Él lo decida y de la forma en que Él lo determine? Es donde está la pregunta. Es donde nos diferenciamos unos de otros. Dice Dios, tú ya hiciste lo que tenías que hacer, ya oraste. Ahora deja que yo haga lo que yo tengo que hacer. Voy a pelear por ti. Pero, ¿me vas a dejar que lo haga? ¿O vas a seguir peleando tú? Porque si peleas tú, entonces el temor se va a convertir en miedo. Y el miedo te va a hacer salir corriendo. Y por eso muchas veces los creyentes hemos salido corriendo. Corriendo de la vida, corriendo de las circunstancias. Acabados, agotados. Dios no quiere que los creyentes muramos de agotamiento espiritual, hermanos. Quiere que estemos fuertes. Me temo que la respuesta de Dios a Josafat es común al cristiano cuando ora. Solo que el cristiano común, cuando menos yo me encuentro entre ellos, quizás no siempre aceptamos la respuesta como Dios la da. 3, le dice, no habrá para qué peleen ustedes. No habrá para que ustedes se preocupen por eso. Porque la realidad, hermanos, es que nosotros no podemos hacer nada ante nada. Ahora, cuando Dios les dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová, no necesariamente significa no hacer nada. Simple y sencillamente significa, sigue adelante. Ah, caray. Hablaba de lógica hace rato. Porque Dios dice, a ver, espérate,
párate, estate quieto, pero sigue adelante. Sí, Señor, pero si sigo adelante, ¿qué? Acuérdate, la guerra no es tuya, es mía. O sea que mañana me tengo que levantar temprano y regresar al trabajo y enfrentar al jefe, ir a la escuela y hacer este examen. Sí, voy adelante. Pero ¿qué tal, Señor, si le digo esto? ¿Pero qué tal si hago lo otro? ¿Pero qué tal si consigo? Oye, no es tuya la batalla, es mía. ¿Pero qué tal si lo convenzo? ¿Qué tal si le regalo? ¿Qué tal si...? Oye, ¿en qué quedamos? Tú oraste y dijiste que yo podía, ¿no? Sí. Entonces, en cuanto a la respuesta, párate, detente y ve la salvación que yo tengo para ti. ¿Sabían ustedes que esta frase se repite mucho en la Biblia? Por ejemplo, escúchenla. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10. Guarda silencio ante Jehová y espera en él, dice el Salmo 37:7. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, Lamentaciones 3:25. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, Salmos 34:18. Es decir, hay ocasiones, hermanos, en las que todo lo que tenemos que hacer, y de hecho así debiera de ser siempre, en el que todo lo que tenemos que hacer los cristianos, ¿qué es, hermanos? Orar. ¿Y qué más? Seguir adelante, nada más. 4, dice, salid mañana contra ellos, versículo 17. A ver, ¿ya conocieron la respuesta? No les dijo, no vayan a enfrentarlos, les dijo, vayan, estén al frente. Hermanos, lo peor que una persona puede hacer en la vida es huir de su realidad, es huir de sus problemas. Tiene que ir, tiene que enfrentarlos, pero ya con la confianza de que ya oró delante de Dios. Por eso les dice que vayan. Y 5, les dice, pero yo voy a estar con ustedes. Pero yo voy a estar con ustedes. Es decir, es actuar como David. Tú vienes a mí con la fuerza que tú tienes. ¿Se acuerdan que le dijo David a Goliat? Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. El rey Asa, cuando tuvo que enfrentar a un enemigo, ¿qué le dijo? Yo vengo a ti con confianza porque vengo en tu nombre, confiando en ti. Así que es en Dios, en el nombre de Dios, siempre, ¿verdad?, que tenemos que ir nosotros a la batalla, salir adelante. Señor, pues yo francamente no sé ni cómo voy a platicar con esa persona mañana, cómo voy a solucionar esto, pero en tu nombre. Por eso es que el cristiano, todas las mañanas que se levanta, lo primero que tiene que hacer no es pensar, es que hoy me levanté con el pie izquierdo. No, el cristiano no se levanta con el pie izquierdo, dice... Bueno, si te duermes del lado izquierdo, a lo mejor es el primero que bajas, ¿no? Ahora bájate con los dos para que digas que me bajé con los dos pies. No, es decir, siempre que nos despertamos, lo primero que tenemos que hacer es, Señor, gracias por darme la vida, en tu nombre me voy a levantar. En tu nombre voy al trabajo, en tu nombre voy a la escuela, en tu nombre voy a enfrentar la vida, Señor. 4, la victoria, para terminar, versículos 18 al 25. Allí no quedó todo. Vamos a ver cómo resolvió Dios esto de que se tenían que estar quietos y ver la salvación de Jehová. Dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Es decir, sí, Señor, si tú lo dices, te creo. En señal de fe, se inclinó de nuevo a tierra. Versículo 18. Y asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Hermanos, los cristianos de todo el mundo que queremos tener victoria en nuestra vida, necesitamos hacer 3 cosas. 1, orar. La victoria se obtiene por medio de la oración. Porque Josafat escucha la respuesta de Dios y ¿qué le dice? Sí, Señor, lo que tú digas. Orar, orar, orar. Jóvenes, nuevamente los jóvenes. Estás estudiando una carrera universitaria. Hace tiempo conocí a un amigo que me dijo una cosa. Germán, voy a estudiar una carrera universitaria porque tengo un maestro que me dijo, no hombre, si tú estudias una carrera universitaria, mira, así te van a sobrar los trabajos. Vas a poder ganar lo que tú quieras. Y yo le dije, híjole, te mintieron. Porque cuando tú vas a pedir un trabajo, hay 50 antes que tú, si no es que 100. Y si tú pides 10,000 pesos, hay quien lo hace por 5,000. Afortunadamente vivimos en un país donde la educación cada vez está más cerca de las personas y hay muchos profesionistas. En mis tiempos, tener una licenciatura era bueno. Hoy se necesita mínimo un par de maestrías y un doctorado y hablar algunos idiomas para aspirar a tener un buen salario, para ser un poco competitivo. Pero te voy a decir una cosa. Si tú hoy le consagras tu carrera a Dios, y le dices, Señor, con lo que yo estoy estudiando y yo voy a estudiar, yo te voy a honrar el día de mañana. Yo voy a ir cada día a la escuela en tu nombre y en tu nombre yo voy a estudiar. Y quiero que cuando yo salga, Señor, si es tu voluntad, tú me abras puertas de trabajo para yo honrar tu nombre. Él te va a abrir puertas para que honres su nombre. Tú todo lo que tienes que hacer es orar y ser un hijo de Dios como Josafat. Creerle a Dios. Te voy a decir una cosa. Hoy, en el ambiente laboral, los mejores cargos no los ocupan los más inteligentes. Si tú crees que porque tienes 10 vas a ser jefe, estás equivocada y equivocado. Lo ocupan las personas que tienen carácter. ¿Sabes una cosa? Tú quieres carácter, pídeselo a Dios y dile que sea como el de Josafat. Y eso es algo que se pide únicamente en oración. Y no tendrás que pelear tú ni convencer tú a un entrevistador o a un jefe. Porque si ese trabajo es para ti, entonces Dios ya lo tiene preparado. No tienes por qué pelear, no es tuya la guerra, es de Dios. Desde hoy pídesela a Dios. Hay muchos chicos que se frustran, es que me pasé la vida estudiando, me desvelé tanto tiempo para que llegara esta persona y él se lo diera. ¿Y tú a quién se lo pediste? ¿Tú por qué creíste que te lo tenían que dar a ti? Por mis calificaciones. Lamentablemente en la sociedad las cosas muy pocas veces funcionan así. Sinceramente, muy pocas veces funcionan así. Dios es bueno, hermanos, con nosotros. Y Él nos da gracia con las personas. Quiero decirlo como un buen testimonio, ¿no es cierto, Fer? No necesitamos nada, solamente decir quién está con nosotros. Dios. Solamente dejar que Él sea el que pelee por nosotros. 2, la victoria se obtiene por medio de la fe. Porque en el versículo 20 dice la palabra de Dios que Josafat se para delante de su pueblo. ¿Sí se dieron cuenta? Ya el pueblo está listo en la mañana, ya está listo para ir a la batalla y no le dice, ¡hey, échenle ganas!
No les dice, todos tienen su lanza, todos tienen su escudo, sean hombres. No les dijo el rey, sean hombres. ¿O sí? Les dijo, creed en Jehová vuestro Dios. Me dio gusto hace rato que decía Alfredo, de verdad, yo le digo a mi hijo, tienes que entregarte a Dios, tienes que consagrarte a Dios. Quiero que tenemos que decirle a nuestros hijos, hermana, ¿quieres animar a tu esposo? Dile, esposo, cree a Dios, confía en Dios, trabaja para Dios. Les gritó, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, yo no le pido a la iglesia que crea en mí. Yo soy un hombre insignificante, pecador, quizás más que todos los que estamos aquí. Lo que yo le pido a la iglesia y lo que me animo a mí mismo es creerle a Dios. Y si nosotros venimos a la iglesia, hermanos, a escuchar la Biblia, tenemos que aprender a creerle a Dios. Y todos los días tenemos que salir así. Dice, y seréis prosperados. Pero sobre todo, hermanos, la victoria se obtiene a través de la oración, se obtiene a través de la fe, pero sobre todo, a través del gozo. Sobre todo, a través del gozo. Porque dice la Biblia, hermanos, y esto sí lo voy a leer en los versículos 21 y 22, estoy por terminar, denme unos segundos más de su tiempo, unos minutos más de su tiempo. Dice la palabra de Dios, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermanos, ¿qué debemos de hacer cuando algo nos preocupa? Orar, tener fe y cantar a Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. En el momento en el que el pueblo de Israel empezó a cantar. En el momento en el que el pueblo de Israel empezó a cantar, es decir, como reconocimiento a Dios, Señor, aquí estamos. Permítenos ver la salvación de la que tú hablaste. Ellos no tuvieron que pelear, Dios cumplió, no es vuestra la guerra, es mía. Él cumplió, ustedes estén separados, solamente vean. No tienen que pelear, lo voy a hacer yo. Es más, ellos mismos dicen que cayeron en sus propias emboscadas y entre ellos mismos, alguna confusión, se mataron entre ellos mismos. Hermano, tú no tienes que vengarte del que te hizo daño. No tienes que pensar en qué consecuencias vas a hacer para que él sienta lo que sentiste tú. Ora a Dios, ten fe y canta a Dios. Dios se va a encargar de lo demás. Solo que hay que creerle a Dios y hay que esperar los tiempos de Dios. Así que si hoy en la noche o mañana o pasado mañana tú y yo estamos en la madrugada y estamos desesperados y despertamos dando vueltas de un lado a otro, no perdamos el tiempo pensando cómo. Oremos y cantemos a Dios allí en nuestro corazón. Porque el gozo es lo contrario de la tristeza. La alegría es muy buen remedio para el miedo. Canta a Dios. Quiero concluir, casi nunca concluyo leyendo un verso, pero quiero que escuchen lo que dice los versículos 26 al 28, o si gustan leerlos allí. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca. El cuarto día, fíjense, 3 días no fueron suficientes, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, que significa bendición hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Conclusión, hermanos. Oremos a Dios de tal manera que seamos capaces de que una vez que lo hayamos hecho, todo lo que siga es pararnos, estar quietos, para únicamente ver la salvación. Que confiemos de tal manera en Dios
que entendamos una cosa. Ninguna batalla es nuestra, hermanos. Ninguna. Nunca la guerra va a ser nuestra. Siempre es de Dios. Dios les bendiga.